Dios los bendiga, hermanos. Es un placer estar de nuevo a través de este medio para compartir la palabra. Eh, vamos a terminar lo que es eh, el capítulo 4 en este tema que vamos a estar viendo, que es eh, que el poder, que la salvación es a través del poder divino y no es por un mero esfuerzo humano. Son los versículos últimos del 18 al 25. Y con este pasaje, el apóstol Pablo concluye el ejemplo majestuoso, la ilustración que está dando acerca de la vida de Abraham, ¿sí? Que está basado en la vida del patriarca Abraham como el ejemplo de la fe suprema, por así decirla, la fe salvadora dentro del Antiguo Testamento. Y dentro de todo lo que él dice, deja en claro el hecho de que, a pesar de que la fe del hombre y la gracia de Dios están involucradas en el proceso de la salvación, no son componentes iguales, son dos cosas completamente diferentes. Y hay que entender que hasta la fe del hombre está incluida en la provisión completa de la salvación por gracia, ¿sí? En Efesios lo podemos ver más claramente. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y luego hace la aclaración y dice, y esto, o sea, tanto la gracia como la salvación como la fe, no es, dice, de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, ¿sí? Y vamos a ver un poco la historia del patriarca Abraham. El nombre original de Abraham era Abram, ¿sí? Lo podemos ver en Génesis 26, que tiene un significado que es importante para la fe de Abraham, precisamente, y que es ejemplo para nosotros. Este nombre significa Padre enaltecido. Cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Usted lo puede leer en Génesis 11, el versículo 28. Sabemos que el patriarca no tenía hijos. Y para el tiempo en que sale de Harán, después de que Taré, su padre, muere, Abraham tenía, nos dice la Biblia, 75 años de edad. Usted lo puede leer en Génesis 12, versículo 4. Y seguía sin tener hijos. Y por la fe inició este último parte de su viaje hacia la tierra que Dios le había prometido. En el llamamiento inicial que Dios le hace a Abraham en Génesis 12, versículo 1 y 2, le promete que iba a ser de él una nación grande. Y cuando la promesa se reitera años después, el Señor le promete que sus descendientes iban a ser tan innumerables como las estrellas de los cielos. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 15. Y aunque Abraham y su esposa Sara seguían sin tener hijos, para este entonces Abraham siguió creyendo. Y fue en ese momento que Abraham, dice el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sin embargo, debemos de ver que es evidente a partir de los pasajes que siguen en el recuento de Génesis que la respuesta de Abraham a Dios siempre fue, este, e incluso antes de este pasaje, cuando dice que Dios le tomó por justicia la fe de Abraham en Génesis 15, los pasajes desde Génesis 12, siempre fue una fe sincera, fue una fe incondicional, fue una fe obediente como tal. Entonces no sabemos cuáles fueron los pensamientos de Abraham. Podemos imaginarnos un poco, eh, si vemos un poquito el contexto y nos ponemos un poco en sus zapatos, eh, cuáles pudieran haber sido, ¿no?, los pensamientos del patriarca Abraham. Eh, Cuando fue llamado en Ur, ¿qué habrá pensado? ¿Qué habrá pensado cuando entró por primera vez a Canaán, que era la tierra prometida? No sabemos cómo fue que Dios
convenció a Abraham, porque sabemos que Ur de los Caldeos era una ciudad llena de idolatría, de paganismo, lo podemos leer en Josué, versículo 2 del capítulo 24. Y sin duda alguna Dios lo convenció y no nada más. Abraham estuvo seguro de que quien le había hablado era el Dios único y verdadero. No sabemos cómo persuadió a Abraham para que depositara toda su confianza en él, pero sí sabemos que el mismo Dios que le hizo el llamado a Abraham, y estamos seguros que él mismo, Dios mismo, alentó la fe de Abraham para responder a él, haciendo todo el proceso de salvación, ¿sí? Obra suya, obra divina, tanto desde la fe, desde la aceptación, hasta la consumación de la promesa, obra de Dios y por ende gloria para Dios, ¿sí? Y vamos a ver un poco de la fe extraordinaria del patriarca. Durante unos 40 años antes de que se cumpliera la promesa, Abraham creyó que Dios le daría un heredero. Eh, Vivió aproximadamente un siglo en Canaán y Abraham nunca fue, lo vimos las semanas anteriores, nunca fue propietario, perdón, de ninguna parte, salvo aquella parcela de tierra que compró para enterrar a Sara, si usted recuerda, y para que él mismo y sus generaciones después pudieran ser sepultados. Lo puede leer en Génesis 23 del 16 al 20. Pero Abraham siempre confió en que Dios hiciera de él el padre de esa gran nación, de esa gran multitud de gentes, y sabía él que no iba a ser una nación en el sentido usual, ¿sí? Hasta después de 600 años, más o menos, cuando Josué dirigió a los israelitas de vuelta a Canaán para poseer la tierra, fue que se consumó, esa promesa se cumplió, y no se cumplió de manera total, porque todo el territorio que Dios le había prometido no fue conquistado, no ha sido todavía conquistado por el pueblo de Israel, pero se ha de cumplir la promesa de manera cabal, la promesa que Dios le hizo a Abraham y que Abraham respondió con fe y que esa fe le fue contada por justicia, ¿sí? Después de que Abraham llegara a la tierra de Canaán, podemos ver algunas pruebas que tuvo que pasar, cómo se vio confrontado con estas pruebas duras, con estas pruebas en su fe, que de cierta forma lo pudieron pulir al padre de la fe. Vemos en Génesis capítulo 12, versículo 10, que sufrió hambre, hubo hambre en toda la tierra, dice la escritura. Vemos la hostilidad de un faraón porque él decide irse a Egipto, y vemos la hostilidad de faraón contra él, y pruebas, algunas pasadas, otras reprobadas, como en el caso de faraón. Después vemos el conflicto que tuvo con su sobrino Lot y que terminaron por separarse. Vemos una lucha personal del patriarca con el temor. Sin embargo, en medio de todas estas pruebas, siempre Abraham se mantuvo fiel a Dios, al Dios que lo había llamado. Siempre le creyó, nunca dejó el patriarca de creerle a Abraham. Nunca, nunca, nunca dejó de creerle. Y hay un comentario acerca de este libro de Donald Grey Barnhouse que intuye algunas cosas, obviamente, pero es interesante lo que dice este, este escritor acerca de Abraham, precisamente, y quiero leérselos de manera textual, de manera como una cita. Dice de la siguiente manera: ahora bien, Abraham era un oriental, estaba acostumbrado a la palabrería de los orientales. Lo que es más, estaba ubicado estratégicamente en el cruce de las rutas de camellos por las que se transportaba el comercio del mundo antiguo entre Egipto, el norte y el este. Era propietario de pozos y todos sus rebaños y hatos eran grandes. La Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, en Génesis capítulo 13, versículo 2. Cuando las caravanas de los ricos mercaderes llegaban al territorio, bien fuera desde el norte o desde el sur,
hacían paradas en los pozos de Abraham. Los siervos de Abraham atendían con esmero las necesidades de los camellos y de los siervos de los comerciantes. A los viajeros se les vendía comida y por la noche los mercaderes acudían a la tienda de Abraham para darle sus respetos. Las preguntas de los mercaderes habrían sido algún patrón establecido. ¿Cuántos años tienes? ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Y cuando el mercader se hubiera presentado a Abraham, se veía compelido a decir su propio nombre: Abraham, Padre enaltecido. Esto debió haber sucedido cientos o miles de veces, y cada vez el resultado pudo ser más irritante que el anterior. Oh, Padre enaltecido, felicitaciones. ¿Y cuántos hijos tienes? La respuesta siempre sería humillante para Abraham: ninguno. En muchas ocasiones habría tenido que presenciar algún tipo de burla, medio disimulada por la incongruencia entre su nombre y el hecho de que no había un solo hijo que respaldara su significado. Abraham debió haberse encallecido por esa pregunta y su respuesta, y detestado esa situación con gran amargura. Padre enaltecido, padre de nadie. Las posibilidades eran variadas y yo creo que es posible detectar en la psicología de la narración el hecho de que hubiera cierto nivel de chismorreo al respecto. Los siervos de Abraham, que escuchaban las bromas y que observaban la vergüenza que pasaba su amo, se encargaban de repetir los detalles con elaboradas variaciones. Era un mundo de telas y pieles de cabra, donde todos vivían en tiendas y había poca privacidad visual y ninguna en el campo auditivo. Debieron darse cuenta de muchas conversaciones sobre el asunto de quién era estéril, Abraham o Sara. ¿Acaso él era en realidad un hombre con todas las de la ley? O si él era el patriarca, su palabra era la ley, tenía abundancia de ganado y muchos siervos, pero no tenía hijos, y su nombre seguía siendo Padre enaltecido. Se da cuenta, amados, se da cuenta el conflicto por el cual Abraham pudo haber pasado, no nada más hambre o hostilidad, sino dentro de su propia casa, lo que pudo haber sucedido dentro de aquellos que lo conocían, dentro de aquellos que lo estimaban, dentro de aquellos que le servían, la hostilidad tan grande, la murmuración, el chismorreo, que muy seguramente fue de esa manera porque el hombre ha sido de esa manera todo el tiempo. Entonces, pruebas grandes a su fe, sin embargo, pruebas que nunca lo llevaron al patriarca a dejar de creer en el Dios que lo había llamado. Y a lo mejor por esta razón y por esta presión, no nada más espiritual, sino también social, terrenal, eh, de su propio nombre, Abraham, el padre enaltecido sin hijos, a lo mejor fue la razón por la que a Sara se le ocurrió la peor idea que pudo haber tenido. eh, y le dijo: si no podemos tener hijos, pues ten un hijo a través de mi sierva egipcia, Agar. En Génesis 16 está esta historia. Pero también es muy posible que sus siervos alcanzaran a escuchar esta propuesta y supieran que en su desesperación Abraham dijo: bueno, pues vamos a ver si funciona. Y imagínese usted, cuando Agar quedó embarazada. Entonces todos los siervos, ahora por eso Sara termina quejándose con Abraham y diciendo: mi afrenta sea sobre ti. Porque imagínese, todos sus siervos se dieron cuenta de que el problema era Sara, no era Abraham. La esterilidad era de Sara. Y no pasó mucho tiempo cuando se lamentó de haber hecho esta sugerencia precipitada, de haber tenido esta terrible idea, y empezó a sentir envidia de Agar, y que terminó por tratarla con crueldad, y Agar sabemos que huye, y el ángel de Jehová se le aparece y la hace regresar. Pero todo por una mala idea.
Y cuando Agar da a luz a Ismael, Abraham por fin tuvo un heredero, pero era un heredero de su propio ingenio. Era un heredero humano, pecaminoso, no de la promesa de Dios como tal. No era el heredero del cumplimiento de aquella palabra que Dios le había hecho, no era el fruto de la provisión divina, era el fruto del esfuerzo humano. Porque el fruto de la provisión divina tenía que ser a través de su esposa, no de la sierva de su esposa. 13 años más tarde, 13 años únicamente pasaron cuando Abraham cumple 99 años de edad y el Señor muestra misericordia. Muestra misericordia a pesar del error garrafal que los dos cometieron, tanto Sara como sugerir y Abraham como aceptar esa sugerencia. Y el Señor misericordioso se le aparece de nuevo a Abraham y le repite la promesa y le dice, voy a multiplicar tus descendientes. Fíjese lo que dice en Génesis capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice, y no será llamada, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Abraham recibe un nuevo nombre, pero al recibir este nuevo nombre de Abraham, había un problema, había una dificultad, porque si estaba abochornado, o si sentía vergüenza, o si sentía irritación, enojo, desesperación a causa de su nombre anterior que significaba Padre enaltecido, ahora iba a quedar expuesto a una mayor vergüenza con el nuevo nombre, porque él no podía percibir cómo es que se iba a cumplir la promesa, o humanamente, porque lo creyó, le creyó a Dios, pero humanamente, en la lógica que muchas veces utilizamos y que muchas veces erróneamente anteponemos a la fe, ya era imposible tener un hijo. Sara ya tenía 90 años, ya había pasado mucho tiempo para que ella pudiera tener hijos. Dice la escritura que había ya cesado la costumbre, es decir, ya no ovulaba Sara como para poder tener hijos. Y Abraham le dice al Señor y le dice, ojalá que Ismael pues te sirva como el heredero prometido, pero el Señor le contesta y le hace una promesa explícita maravillosa y que asentó su fe y que se fortaleció en ella y le dice, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Una promesa explícita que sin duda él, Abraham, iba a tener un hijo con Sara. Y le dice, de aquí a un año vas a tener tu hijo y le vas a poner Isaac. Y esta es una lección, amados, una lección maravillosa que podemos aprender de, de la vida de Abraham, de la fe que tuvo, de cómo no desistió, a pesar de si hubo burlas, a pesar de si hubo dificultades, a pesar de todo, se mantuvo firme en creer la promesa de Dios. Y eso fue lo que le contó por justicia y eso fue lo que terminó por salvar al patriarca. Una profunda lección. Debemos de entender, amados, que las promesas de Dios, Él las cumple por medio de su poder. Y que a la vez el esfuerzo humano siempre
siempre. No importa cuál sincero sea el esfuerzo humano, no importa cuán eficaz pudiera parecer al momento el esfuerzo humano, siempre todo esfuerzo humano está condenado al fracaso, y no nada más está condenado al fracaso, va a terminar el esfuerzo humano por traer a Dios deshonra antes que gloria. Es únicamente cuando Dios obra a través de su poder y cumple sus promesas que Él se glorifica. El esfuerzo humano, aún el que se realiza con los propósitos más sinceros de guardar los mandamientos de Dios, de hacer cumplir sus promesas, es completamente y siempre va a ser completamente infructuoso, siempre va a ser inútil. Y también esto constituye justicia por obras. Pablo les advierte de esto mismo a los creyentes de Galacia en contra de los esfuerzos humanos que son inútiles, que no sirven, ¿sí? Había judaizantes legalistas, sabemos, en la iglesia de Galacia, quienes estaban enseñando que el cristiano debía conformarse o estar bajo la ley, aparte de creer en Jesucristo. O sea, creer en Jesucristo como Señor y Salvador ya no era suficiente, según estos judaizantes, sino que tenían que cumplir ciertos estándares o ciertas cosas de la ley. Y Pablo dice, en cuanto a esto, en Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 23, dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ismael, amados, nos ilustra el fruto del esfuerzo humano. El fruto, el producto de los esfuerzos legalistas por querer agradar a Dios, por querer alcanzar salvación. Y vemos el resultado. El resultado es que hasta el día de hoy, el enemigo número uno del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios, son los descendientes de Ismael. Por tratar de agradar a Dios a través de su propio esfuerzo, ahí está el fruto, un fruto que deshonra a Dios, un fruto que no nada más deshonra a Dios, sino que trae deshonra a Dios. Digo que deshonra a Dios porque cuando nosotros hacemos nuestros propios esfuerzos humanos, le estamos diciendo a Dios: tú no eres suficiente o tú no puedes cumplir lo que me has prometido, entonces yo tengo que poner de mi parte para que se pueda cumplir la promesa que tú me has hecho. Entonces se deshonra a Dios más que se honra, se demerita el poder que Él tiene, se demerita su palabra porque no es suficiente, no, no se cumple. Entonces se demeritan esas cosas y por ende se demerita a Dios. Y además trae consecuencias para nosotros, trae consecuencias para nuestra vida. Entonces Ismael es ese ejemplo. Es la ilustración perfecta del esfuerzo humano que no sirve para nada y que termina por afectarnos a nosotros. Mientras que Isaac, el hijo de la promesa, representa el fruto de la provisión divina. Y ahí se cumple su palabra, y ahí Dios se glorifica, y ahí Dios, en medio de lo que parece imposible, exalta su nombre. Y ahí Dios es que es glorificado y las consecuencias para nosotros son benéficas. Pablo les recuerda a los creyentes también en Galacia que a causa de nuestra confianza en Jesucristo, porque lo podemos tomar para nosotros, somos como Isaac, el hijo de la promesa. Somos ese fruto de la provisión divina. Entonces, se habían convertido, nos hemos convertido, se ha convertido usted, mi amado, en hijos de Dios por obra de la gracia de Dios.
no por nuestras obras realizadas, no por nuestros esfuerzos humanos. Al contrario, analice su vida, analice su caminar en Cristo, los años que lleve, los meses que lleve, los días que lleve, y vea que cuando nos enfocamos en nuestro esfuerzo humano, fracasamos. Y es únicamente cuando confiamos plenamente y nos desbordamos, nos abandonamos a la promesa que Él tiene a través de la fe, que es que hay fruto. No hay otra manera, amados. Y además de que no hay otra manera, Dios no reconoce a Ismael como hijo de la promesa. Nunca estuvo dispuesto a reconocerlo. Porque fue concebido por medio de méritos naturales, por medio de formas naturales que Él no planificó, que no era su propósito. Entonces Dios nunca reconoció a Ismael y le dijo, déjalo ir junto con Agar. Y sí, voy a hacer de él reyes también y voy a multiplicar su descendencia, no te preocupes. Pero él no es el hijo de la promesa. Dios no reconoció a Ismael como hijo de la promesa. Y entonces podemos concluir en este paralelismo que estamos haciendo que Dios nunca va a reconocer como hijos a los que confían en su propia bondad, a los que confían en sus propios logros, a los que confían en su propia fuerza, a los que confían en sus propios méritos. Nunca. La salvación, amados, es por poder divino. No es por esfuerzo humano. Nunca ha sido por esfuerzo humano. Cuando el humano mete, como decimos coloquialmente, su cuchara en la olla, es cuando todo termina por arruinarse. Entonces, en los versículos del 1 al 8 del capítulo 4 de Romanos, ya vimos que Pablo demuestra que la salvación viene por fe y no por obras. Lo hace con el ejemplo de Abraham. Del 9 al 17 nos enseña la palabra de Dios, del versículo 9 al 17 de ahí mismo del capítulo 4, nos enseña que además de que no viene por obras, sino por la fe, viene por la gracia, no por la ley. Y concluye este capítulo, el capítulo 4 de Romanos, en los versículos que vamos a estar analizando, del 18 al 25, enseñándonos que la fe también es por el poder divino y no por el esfuerzo humano. Entonces, todo este capítulo, a través de la ilustración de Abraham y un poco de David, nos enseña, en última instancia, que la salvación, todos los aspectos de la salvación, la gracia, la fe, todo lo que conlleva para que el ser humano pueda ser salvo, no es porque algo hiciéramos o dejáramos de hacer usted y yo, sino por poder divino. De esa manera, amados, Dios es glorificado aún más. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros nos quedamos sin mérito alguno en esta gran obra que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él es el que se lleva los méritos. Porque no nada más Él tomó nuestro lugar en la cruz, no nada más Dios dio a su Hijo por amor al mundo, a fin de que pudiésemos ser justificados. No nada más Él nos estimó como ser igual a Dios, sino que descendió y se humilló hasta la cruz, sino que además de eso, Él ha provisto esa obra gloriosa de Cristo para nuestra vida, ha provisto su Espíritu Santo, ha provisto su palabra, ha provisto la oración, ha provisto el ayuno, ha provisto nuestra fe. Ha provisto nuestra fe. Todo es por poder, por su poder, por el poder de Dios. Y vamos a ver en los versículos del 18 al 21, porque vamos a ver tres realidades en estos pasajes del 18 al 25 acerca de la fe salvadora. Del 18 al 21 vamos a analizar la fe salvadora.
En el 22 nos enseña la respuesta de la fe salvadora y en el 23 al 25 vamos a ver la aplicación de la fe salvadora. Entonces, amados, la salvación es por poder divino, no por esfuerzo humano. Si queremos alcanzar la salvación, si pretendemos ser salvos a través de las obras que hacemos, entonces Dios no nunca nos va a ver como sus hijos. Cuando nos abandonamos a a la promesa de salvación de Dios a través de la fe en Jesucristo, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros, es cuando alcanzamos y vamos a poder alcanzar la verdadera salvación. Amados, Dios los bendiga.